¿Qué tal? De nuevo con todos ustedes, por acá Sin Mentiras. Delcy Rodríguez se presentó hoy y dio un mensaje en la ONU con motivo de toda esta lucha que tiene Venezuela para tratar de... Vamos a colocar acá sin sonido para que vayas viendo la imagen. Toda esta lucha que tiene Venezuela. Pero yo les voy a decir algo. Nosotros seguimos estando afectados por la mano negra del país del norte y de Juan Guaidó. El Fondo Monetario Internacional nos tiene un guabineo prácticamente desde el año pasado de un fondo de reservas para 190 países que Venezuela, como país miembro del Fondo Monetario Internacional, le corresponden esos fondos. Son nada más y nada menos que 5.000 millones de dólares que el señor Juan Guaidó Márquez, conjuntamente con el país del norte, le dijeron al Fondo Monetario Internacional que no nos dieran esos recursos para la lucha contra la pandemia. Y en eso la vicepresidenta de Venezuela puso el dedo en la llaga. Porque nada más y nada menos, amigos míos, para que ustedes tengan una idea, el Fondo Monetario Internacional dice que, que ellos no saben qué presidente hay en Venezuela. Tamaña respuesta para un impresentable. Esos no son fondos que Venezuela está mendigando, son fondos que nos pertenecen como parte de ser afiliado al Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese veto que nos tiene el país poderoso implica que no podamos atraer o que no nos puedan desembolsar ese dinero, que bastante falta nos hace. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo? Bueno, que con esa excusa nos tienen ya un año prometiendo esos fondos para ver qué pasa con entre los dos presidentes que dice que hay en Venezuela. Imagínense ustedes. Vamos a poner el audio de la ministra Delcy Rodríguez cuando hace la denuncia para que ustedes vean a lo que nos lleva esto. Vamos, adelante con la ministra, adelante. 5.000 millones de dólares que corresponden a nuestro país para luchar contra la pandemia. La razón, el veto expreso de Estados Unidos contra Venezuela. Hemos sido blanco de más de 430 medidas coercitivas unilaterales que han bloqueado nuestro comercio exterior y privado contra todo principio jurídico de inmunidad soberana. Venezuela ha sufrido pérdidas que superan solamente en el sector petrolero más de 63.000 millones de dólares. Estas medidas coercitivas unilaterales se han traducido en una drástica reducción del 99% de los ingresos de Venezuela, con un impacto innegable que se ha extendido a todas las áreas, sobre todo a sectores de alimentos, de salud, transporte, comunicaciones, tecnología. Estas medidas son delitos de lesa humanidad y atentan contra el sistema internacional de garantía de los derechos humanos. Queremos formalizar. Vamos a quitar acá. Vamos a dejar esta parte. Agrupe, cuantifique y analice los impactos macroeconómicos de las medidas coercitivas. Ya. Bueno, fíjense. Y te voy a dar esta última perla para terminar. De esos fondos, que son 650.000 millones de dólares para los 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional, para el continente americano, donde estamos nosotros, se le van a dar la bicoca de 179.000. Y ustedes saben quién va a recibir todo, casi prácticamente el 65-64% de esos fondos. Correcto, el país de las hamburguesas.
¿Por qué? Porque el país de la hamburguesa es el socio mayoritario que tiene el Fondo Monetario Internacional y por allí van todos los tiros. ¿Me comprenden cómo es todo? Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Nos siguen asaltando a nivel internacional. Muchas gracias y será hasta la próxima.